2026. Este es el año en que cumplo 50. El año en que llego al quinto piso. No se siente como un año más. Se siente como algo potente. Sobre todo porque este año representa muchísimas cosas, no solo mi edad, no solo el quinto piso. Es un año que comenzó caótico, que comenzó con bombardeos en mi ciudad natal, con esa sensación extraña de un miedo, un no saber qué está pasando, el estar lejos, mientras, pues, por lo menos mi madre está sufriendo un ataque que no sabemos de dónde proviene. Y después como ese primer júbilo por entender que el dictador había caído, se convierte en la incertidumbre de qué va a pasar, pasando por las frustraciones y el estupor de lo que llegó después y de lo que sigue pasando ahora. De modo que ese inicio completamente explosivo, literalmente, es como empieza el año en que cumplo mis 50. Pero es que, además, es un año en donde van a suceder muchas cosas. Estamos planificando varios viajes grandes. Por primera vez, mi familia quiere viajar a Nueva York. Vamos a celebrar mis 50 en París. Una de mis hijas, la menor, además, se va de intercambio a otro país, sola, con su colegio. Mi hija cumplirá 16 años, lo que le da, por lo menos en este país, una serie de derechos nuevos para los cuales tenemos que prepararnos también. Mi suegro cumple 80 años, mi padre 85, es decir, una serie de eventos de importancia. Vemos un mundo inestable, vemos cómo mi familia se va desarrollando, mis hijas van creciendo, cómo el tiempo cada vez es más valioso y sobre todo cómo la relación familiar cambia también. Al crecer mis hijas, tienen sus propios deseos, sus propios planes, sus propios amigos, etc. Hacemos cada vez menos cosas juntos. Ahora cada vez ellos quieren ser más independientes. Mi hija mayor prácticamente no le interesa salir con nosotros más para ningún lugar. Y lo que para mí los sábados era siempre como el día en que yo más intensamente compartía con mis hijas porque pues mi esposa trabaja los sábados, se ha convertido ahora en un día en donde hay una reinvención. Y en medio de todo esto es entonces donde entra un nuevo capítulo que puede ser como una especie de metáfora también de todo lo que está pasando. Porque es que yo tengo 10 años jugando softball, lo he comentado en otro episodio, y tengo 10 años jugando con el mismo equipo. Un equipo que pues ha cambiado de nombre una vez, pero es la misma gente. Han sido los mismos compañeros. Y resulta que este equipo ha decidido disolverse. Habían distintas prioridades entre algunos de los jugadores. Obvio, esto es un equipo que pertenece a una liga de softball recreativa, lo que llaman una liga de cerveza, aquí una beer league, donde uno va a divertirse, pues, a pasarla bien. Y sin embargo, es un torneo con equipos organizados y pues con un ganador, hay un campeonato, etc. Y pues hay muchos que se lo toman muy en serio.
Hay muchos que tienen un nivel además competitivo y hay otros, como yo, que se lo toman como una simple diversión, como algo, como un deporte para hacer una vez a la semana, para pues reunirse con los amigos, pasarla bien y jugar un deporte que a mí me apasiona, como es el béisbol, en este caso pues el softball, la versión reducida, porque yo ya a estas alturas no puedo jugar béisbol. Además nunca fui uno de los mejores jugadores, ¿no? Para mí esto de los sábados es eso, es una actividad social y deportiva sin ningún tipo de aspiración competitiva. Pero bueno, dentro del equipo existían como distintas razones por las cuales estar en el equipo y de competir. Y por lo tanto se ha decidido disolver el equipo y pues cada quien toma su propio rumbo. Eso sucedió a finales del año pasado. Y entonces yo lo veía venir, pero fue como un shock saber que esa constante de 10 años de los sábados, porque también eran los sábados donde yo llevaba a veces a mis hijas, cuando no había juegos, pues hacía otras actividades con ellas, pero es prácticamente durante el verano donde esa era una constante que de pronto dejó de existir. Y la propuesta era, bueno, que los jugadores buscaran pues otros equipos existentes para unirse y seguir, ¿no? Los que quisieran. Sin embargo, pues para mí significaba entrar en una dinámica con gente que realmente no conozco, o sí conozco, pero no es el mismo nivel de, como de confianza con los que he tenido, con la gente con la que he estado jugando todo este tiempo. Era entrar también en otra dinámica que no sé cuál es en cuanto al mismo tema. Ese equipo, qué tan competitivo quiere ser, porque muchos en la liga lo son. Y entonces dije, ¿y qué pasa si hacemos otro equipo, uno nuevo? Uno donde yo pueda decidir cuál será el rumbo. Uno donde yo pueda poner la filosofía que me impulsa a mí a pertenecer a esta liga, a jugar los sábados y tener como una continuidad de este fin de semana deportivo y divertido que es para mí el softball. Pues obviamente yo tenía ganas de seguir jugando, no me quería meter en otro equipo, entonces empecé a pensar en la idea de crear mi propio equipo. Y así fue lo que hice. Hubo unos 3 o 4 jugadores que quedaron también colgando del equipo viejo, que no sabían bien qué hacer, y dijeron, bueno, si tú armas un equipo, yo me voy contigo. Y bueno, eso fue como el punto de partida para entender que, bueno, puede ser. Obviamente 3, 4 jugadores no es suficiente para armar un equipo, y me di entonces a la tarea de ver si podía reclutar más personas. Y para mi sorpresa, la respuesta fue impresionante, tan increíble que pude reclutar 20 nuevos jugadores para formar un equipo nuevo entre gente que ya conocía, contactos, y gente que todavía incluso hoy en día no les he visto las caras nunca, venezolanos, dominicanos, alemanes, americanos, italianos, de muchas partes del mundo que están aquí en Berlín, que estaban interesados en jugar. Y eso entonces me dio a mí el impulso para entender que esto era posible. Obviamente, desde el principio con la filosofía de que esto va a ser un equipo donde pues los principiantes son bienvenidos, muchos de ellos son principiantes, nunca han jugado algunos, y que va a ser un equipo cuyo principal objetivo es simplemente divertirse, socializar y jugar en equipo en algo, un deporte que nos apasiona. Y bien, entonces fue así como me convertí de jugador a coach.
más bien manager, porque yo no coacheo a nadie, yo no tengo la experiencia ni la habilidad para ser coach. Pero bueno, sí, así le llaman. Soy coach del equipo. Entonces mi decisión era clara. Cero obsesión con ganar, cero toxicidad deportiva, pura diversión, buen ambiente y gente que quiera estar ahí. Entonces, no estoy armando un equipo para ganar las ligas. Estoy armando un equipo al que da ganas de volver cada semana, a encontrarse con la gente, a verlos, a pasarla bien y sin embargo tratar de mejorarse, de afilar habilidades en un deporte como es el softball, donde uno puede ser mejor y eventualmente, sí, ¿por qué no? Ganar un juego o dos. Pero no es el objetivo. Pero entonces, una vez que tomo la decisión de que sí, voy a hacer esto, voy a hacer un nuevo equipo, lo traigo la idea a la liga, ya me conocen, tengo tiempo jugando y pues la liga fue muy receptiva a la idea. Muchos se lamentaban de que nuestro equipo anterior se haya disuelto. Éramos conocidos como uno de los equipos también más competitivos y con los que todo el mundo les agradaba jugar porque teníamos buena vibra, etc. Y sin embargo, pues entonces, pero excelente que hagas un nuevo equipo, sobre todo dirigido a personas principiantes que tengan su primer contacto con el deporte y los podamos fomentar en la liga, etc. Y entonces, así fue. Hicimos un grupo en WhatsApp, se fueron metiendo todos los que iba yo reclutando y era el momento entonces de elegir un nombre nuevo para el equipo, porque pues, tenemos que tener una identidad. Y además yo empecé un poco cuando comencé a jugar con la idea de hacer este nuevo equipo, pues a mí me gusta visualizar las cosas. Y decía, bueno, si yo hago un equipo nuevo, ¿cómo se va a llamar? ¿Cuál es el logo? ¿Cómo nos llamamos los jugadores? Porque algunos, pues, se divierten con apodos, poniéndole a las camisetas como nombres de personajes, etcétera. Entonces, con eso empecé a jugar, hablando con mi esposa, ¿cómo le podemos llamar? Y yo tengo una pequeña bulldog francesa y me parecía excelente tenerla así como imagen. Y decía, ¿qué tal si nos llamamos los Berlin Frenchies? Y decía, no, pero Frenchies suena muy a Francia, no tenemos nada que ver con Francia. ¿Qué tal los Berlin Bulldogs? Y eso me gustaba más, ¿no? Y entonces un logo donde la Frenchie, que también es un bulldog, estaba presente, etc. Y me fui como elaborando esa idea. Bulldogs. Me gusta, suena un nombre, suena deportivo, suena a equipo. No lo hay en la liga. ¿Por qué no? Sin embargo, no estaba seguro, tenía muchas dudas porque todavía Bulldogs sonaba como muy agresivo también, los Bulldogs. Cosa que no representa un poco el espíritu del que estoy hablando, de lo que quiero transmitir con el nuevo equipo. Los Bulldogs pueden ser también un poco antipáticos. Sin embargo, y mi teoría era que los Bulldogs también pueden ser muy juguetones, sobre todo los Bulldogs franceses. Les gusta jugar, les gusta que les rasquen la barriga, les gusta divertirse, no son tan atléticos, no son tan competitivos, sin embargo no tienen problema de ladrarle al perro más grande de la cuadra, y eso sí encajaba un poco en mi filosofía. De modo que entonces yo entré con la idea de llamarlos Bulldogs. Sin embargo, ya la gente yo no había tomado esa decisión a priori. Y yo decidí hacer el proceso democrático. Es decir, que la gente empezara a proponer ideas y que entonces pues votáramos por ella. Y yo iba relativamente seguro de que los Bulldogs, ese nombre iba a ser bien recibido. Para mi sorpresa, cuando yo pongo la opción en la que estoy pensando,
¿no? En un equipo de WhatsApp, que todo es anónimo, donde todo se maneja con emojis, y uno nunca sabe, y uno espera que la gente reaccione y ve quién lo leyó, en fin. Y veo que la gente no reacciona. Me empiezo a preocupar. Y de pronto, un par de horas más tarde, llega uno de los jugadores nuevos que no conozco, que me había contactado a través de un mensaje de Instagram y decía que estaba interesado, pero que nunca había jugado. Y yo, bueno, bienvenido. Sin embargo, él va a empezar como poco a poco, no va a ser miembro completo del club, sino 5 juegos en la temporada, etc. En fin, esta persona de repente pone un meme con un nombre, The Benchwarmers. The Benchwarmers. Y yo veo eso y me quedo así como que, ¿qué es esto? No entiendo. Ah, es su propuesta para el nombre. Y yo digo, The Benchwarmers. Ya de por sí como no habla inglesa, como no hablador nativo, me cuesta un poco el nombre. Sin embargo, yo considero que hablo bien inglés, lo pronuncio, etc. The Benchwarmers suena para mí un poco, es difícil. Y veo que entonces el meme es como de una película. Hay una película que se llama The Benchwarmers. Me pongo a investigar, yo no la conocía. Veo que se trata como de un trío de idiotas, para ser sinceros, que no saben jugar béisbol, pero sin embargo querían pues tener un equipo y hacen un equipo donde se enfrentan a niños. Eran 3 tipos adultos que no saben jugar, sin embargo que querían hacer un equipo para enfrentarse a equipos de la liga menor en Estados Unidos. Y el equipo se llama The Benchwarmers. Y literalmente, para los que no son americanos, pues los que son americanos lo entenderán, pero un bench warmer literalmente significa alguien que está calentando el banquillo. Es decir, alguien que no juega. Al perdedor, al malo, que está en el equipo porque tienen que tener cierto número en el roster, pero que lo ponen en el banco, pues no juega. Bench warmer. Entonces, bueno, entiendo un poco, ¿no? Ya desde el principio había dicho que nosotros no somos competitivos, que lo que queremos es divertirnos, que no importa, que no sepamos jugar. Entonces entendí por dónde venía la cosa, sin embargo, me pareció que era demasiado como depreciativo, como demasiado irónico. Además de que el nombre en inglés ya era difícil de pronunciar. En fin, para ser sinceros, odiaba el nombre. Odié el nombre, sin embargo, fue la única persona que respondió al mensaje del nombre del equipo. Y yo dije, bueno, ok. Y lo dejé así cuando entonces veo, para mi mayor horror, que a pesar de que mi mensaje donde yo proponía a los Bulldogs no tenía ni un solo emoji, de pronto veo un corazón en el post de The Benchwarmers. Corazón. No solo un corazón, sino que de pronto aparece una imagen, ¿no? Con un mock-up creado con la inteligencia artificial de un uniforme, incluso de una línea en inglés como un subtítulo, y el uniforme de The Benchwarmers. Entonces ahí dije, wow, a alguien le gustó el nombre. Cuando veo quién es, me preocupo aún más. Resulta que la persona que hace el mock-up del uniforme y que le pone el corazoncito a The Benchwarmers es una de las chicas que ha estado conmigo desde hace 10 años en el equipo, una de las de vieja tanda del viejo equipo. Además, chica porque es de las que en la liga son equipos mixtos, y pues siempre se buscan jugadoras femeninas y es lo más difícil de encontrar realmente. Entonces uno siempre está buscando jugadoras. Cuando veo que es ella, una persona además con la que me llevo muy bien, somos amigos y siempre hemos tenido una relación muy cordial, me preocupo enormemente
porque les digo, la necesito. A ella, sobre todo, más que a todos, la necesito, porque es una de las primeras jugadoras que se unió al equipo, que va a estar además tiempo completo, que además es la que ha estado siempre conmigo. La necesito a mi lado, la necesito al equipo, pero es la que apoya el nombre que yo más odio. Y ahí empieza a darme como una especie de depresión. Yo dije, no puede ser. No puede ser. Yo no puedo tener un equipo donde yo decidí hacer un nuevo equipo que va a formar parte de mi nueva identidad, que va a ser la actividad de mis veranos, los sábados, que es donde voy a pasar mi tiempo, ahora que mis hijas no me quieren ni ver, y no voy a llamarme The Benchwarmers. No. Bueno, espero a ver qué pasa. Y pocos minutos después llega otro nombre. Berlín Capibaras. Veo eso, al principio lo veo así como de reojo, no entiendo mucho el nombre, Carapita, Capique. Lo veo y dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Todo se vino abajo. Sin haber emojis en mi post de The Bulldogs. Tenemos The Benchwarmers y ahora tenemos los capibaras. Yo no tenía, confieso, no tenía la más mínima idea de qué es un capibara. Esta persona, venezolana, que lo pone ahí, una de las nuevas jugadoras también, una mujer, es decir, que la necesito también en el equipo, sin embargo, de las nuevas no va a estar toda la temporada, etc. Explica que es un capibara. Y resulta que un capibara es lo que en Venezuela conocemos como chigüire, que obviamente conozco. Un chigüire. Y entonces además explica que los chigüires pues son muy relajados, que son muy juguetones y que van así como con la idea del equipo. No son agresivos, son sociales, les gusta estar en grupo, se adapta, es un animal tranquilo, es decir, pasa perfectamente con la filosofía del equipo. Sin embargo, yo no tenía idea de que era un capibara. Y cuando lo veo además, entonces me cuesta, o sea, pasan horas, pasa un día, etc. Pero antes de esto, veo que también inmediatamente hay un corazón, boom, en su post. Yo dije, ok, tengo un corazoncito en el Benchwarmers, tengo un corazoncito en capibaras, no tengo nada en Bulldogs. Dije, esto no puede ser. No puedo tener un equipo que se llame como algo que no me gusta, como los Benchwarmers, o un equipo que no puedo ni pronunciar. Porque al principio lo veía 2, 3 días, ni siquiera me acordaba cuál era Capiqué, Casapit, Capabí, Calavira, Capaqué. No tenía ni idea. Primera vez en mi vida que veo esta palabra, capibaras. Y digo, no puedo tampoco, no puedo. Y las opciones, obviamente, entonces se empiezan a reducir. Benchwarmers, capibaras. Y digo, no, tengo que hacer algo. Yo ya había decidido que esto iba a ser un proceso democrático. Y empiezo a pensar, ¿cómo hago para no parecer autocrático, pero aún así mantenerme el derecho de elegir cómo se va a llamar mi equipo? Porque es mi equipo después de todo. Empiezo a consultar aquí y allá. Mi esposa no tiene ni idea de lo que es un capibara. Benchwarmers no lo puede ni pronunciar. Le pregunto a uno de los coaches de mi equipo pasado, está pasando esto. Y me dice, no, tú eres el que tienes que decidir el nombre. Tú eres el que se está encargando de esto. Tú estás poniendo todo el trabajo. Tú eres el que vas a tener que organizarlo todo. Es tu decisión. Y lo empiezo a ver de esa manera yo también. Pero ¿cómo me salgo de esto? De pronto entonces empiezan a salir otros nombres. Ya olvídate los Bulldogs. Yo abrí esa caja de Pandora. Todo el mundo empezó. Bueno, no todo el mundo, pero fueron 3 o 4. Por ahí salió otro nombre, The Pickups. Y lo veo y digo, wow, ok,
este no está tan mal. No me encanta, pero es mejor que The Benchwarmers y lo otro que no puedo ni pronunciar. Además yo pensaba, tengo muchos latinos en el equipo. Muchos latinos que no van a poder ni pronunciar The Benchwarmers, aunque no sepan ni qué significa. Pero además tengo otra mitad que son alemanes, americanos, que hablan inglés o alemán, que probablemente no puedan ni pronunciar esto capibaras, que suena muy español. Capibaras. Yo decía, lo van a odiar, ¿no? ¿Cómo? No lo pueden ni pronunciar tampoco. Entonces sale de Pickups y digo, bueno, de Pickups es fácil de pronunciar, tiene una connotación divertida porque en el deporte en general, pero en el softball, los Pickups son las personas que uno elige para que forman tu equipo cuando estás haciendo unos juegos así informales, lo que llamamos caimaneras. Los Pickups y los Pickups Games son juegos donde simplemente eso, uno se reúne, somos 20, coge tú 10 y yo 10 y jugamos. Esos son los Pickups. Y tiene el doble sentido de los tractores, de los camiones Pickups que se llevan cosas por delante, por encima, ¿verdad? Entonces me gustaba un poco la idea. Y dije, bueno, esta es mi salvación. Por lo menos tengo un nombre que no odio, que es fácil de pronunciar y que le puede dar entonces la batalla a estos otros dos. Y es entonces bueno, sale otro que sí, Snack Attack, que era más bien como un chiste, Snack Attack. Y luego sale otro, The Triple Stitches. Y yo decía, Triple Stitches, está bonito, me gusta la idea de que los Triple Stitches son los bordados que se le hacen a las pelotas, etc. Es bonito, pero también es muy americano, es difícil de pronunciar para los latinos, Triple Stitches, no sé. Y es cuando entonces yo decido, con todo esto en mi mente, de que es mi equipo, yo lo decido, todo lo que me decían los demás, no, tú eres el que tiene que tomar la decisión, etc. Pero para ser medianamente democrático, empiezo a explicar que tenemos que elegir un nombre, sobre todo en el que yo me pueda identificar como coach, pero que además, tomando en cuenta la diversidad de nacionalidades y culturas que tenemos en el equipo, que sea pronunciable en los dos idiomas. Ahí, sin decir nombres, me estaba refiriendo específicamente, por un lado, a The Benchwarmers y por otro lado a capibaras, pensando en que capibaras no lo iban a poder pronunciar los no hispanohablantes, y que además el equipo, el nombre no fuera depreciativo, irónico, específicamente hablando de Benchwarmers, sin nombrarlo, para que la persona que lo propuso tampoco se sintiera atacada. Y decido, bueno, de todas estas posibilidades, yo voy a escoger los dos que a mí me parecen que yo puedo representar y que además pues son fácil de pronunciar, tienen un significado que se adapta un poco a la filosofía del equipo, etc. Y decido entonces, y vamos y votamos por esos dos. Pum, lo pongo. Y estos dos son Bulldogs y The Pickups. Y pongo para que la gente vote. Bueno, veo que pasan los minutos, las horas. Obviamente yo estaba obsesionado con este proceso. Mi esposa me decía, mira, yo creo que aquí nadie le está poniendo mucha atención como tú. Así que si la gente no reacciona inmediatamente es probablemente porque no les interesa mucho. O sea, no tienen el tiempo, no están tan envueltos en el proceso. Déjalo que corra. Pero yo estaba obsesionado de que yo ponía la cosa y tenía el teléfono así todo el tiempo. ¿Cuándo es que van a votar? ¿Cuándo es que van a reaccionar? ¿Cuándo es que van a hacer esto? No pasaba nada. Poco a poco, entonces. 1 para Bulldogs. Pasaba el tiempo. Y ojo, en este momento éramos 17 en el grupo. Y tenía un voto a favor de Bulldogs. Luego apareció un voto a favor de Pickups. Y llegamos a 4 votos Bulldogs, 2 de Pickups en lo que pasaba en un día, pues. En un día. Y yo dije, bueno, nada, la salvé. Van a ganar los Bulldogs. Todo como el plan original, no ha pasado nada. Quedó como democrático. Ya está. Cuando de pronto, entonces, veo la misma chica, esta chica que es muy importante para mí,
que esté en el equipo, que esté de acuerdo conmigo, etcétera. La que había puesto el corazoncito en The Benchwarmers y había puesto el mock-up del uniforme y había puesto todo. Es decir, ella estaba fascinada con el nombre The Benchwarmers, que obviamente no fue escogido para votación. Entonces escribí un mensaje. Hey, ¿no será posible que primero votemos por todas las opciones en lugar de estas dos? Punto. Eso fue todo lo que escribí. Ay, Dios mío. Trato de elaborar un mensaje que sea coherente, cordial, tranquilo, sin atacar a nadie. Y le explico todavía en el grupo la situación. Bueno, sí, entiendo tu punto de vista. Sin embargo, vuelvo a explicar que necesitamos tener un nombre en el cual, sobre todo yo, me sienta identificado, que yo pueda apoyar como coach, que pueda representar enfrente a la liga, etcétera, que además sea pronunciable en ambos idiomas o en todos los idiomas, que no sea tan irónico, sin nombrar, ¿no? Le doy toda mi explicación, boom, lo posteo. Sin embargo, veo entonces, cuando yo posteo la respuesta, que el mensaje de ella, de por qué no votamos por todo, empieza otra vez a tener reacciones, emojis, de thumbs up, de corazoncito. Es decir, la gente empieza a amotinarse digitalmente, o mejor dicho, a apoyarla. Y ahí es donde entonces mi mundo se me viene abajo, empiezo a preocuparme, si yo que quería hacer esto democrático, que estoy haciendo un nuevo equipo porque quiero pasarla bien, sin estrés, sin nada, y resulta que se está convirtiendo todo en una especie de motín digital problemático. Yo digo, ¿qué pensará la gente que ni siquiera me conoce, que se metió en el grupo y está viendo este dramón cuando se supone que tenemos que ser el equipo más easygoing y fácil de la liga? Y empezamos con este drama. Y me siento mal entonces por toda la situación. Y mi primera reacción es escribirle a esta chica por privado, no en el grupo, por privado. Le mando un mensaje de voz, además, importante, que me escuchara, explicándole lo mismo que le había escrito ya, que por qué mi decisión, que ojalá que lo entienda, tal y qué sé yo. Porque mi primera respuesta de texto a su mensaje de por qué no votamos por todos, ella responde también, sí, yo te entiendo, pero es muy difícil. Me gustaría a mí también sentirme como parte del equipo y es muy difícil para mí sentirme identificada con un nombre del cual ni siquiera yo formé parte en la elección, porque no se tomaron en cuenta todos los nombres que fueron, etc. Se fue convirtiendo en una cosa como grande. Ya me empecé a sentir mal. Entonces le mandé ese mensaje de voz, pero inmediatamente decidí para mí mismo, mira, ¿sabes qué? Ok, vamos a hacer una preselección. Entonces pongo, ok, está bien. Voy a hacer una preselección con todos los nombres. Por favor, elijan todos, es una selección múltiple. Escojan todos los nombres que no odien, o sea, los nombres con los cuales puedan vivir. Y de eso sacamos los top 2, para hacer la votación final. Y aquí, bueno, yo lo hago ya pensando, nada, o sea, como ligándola, de que no mucha gente le gusta The Benchwarmers, pensando en que tengo muchos latinos y no les va a gustar el nombre, y que por el otro lado tengo muchos no latinos que no les va a gustar el de Capibaras. Es decir, al volver a esta preselección, me estaba yo arriesgando a que Benchwarmers y Capibaras, que eran principalmente los dos nombres en los que yo estaba en contra, salieran ganando, ¿no? Por encima de Bulldogs, que era mi preferido. Y bueno, y después yo pongo otra propuesta así que salió de la nada, como para tener una más que más o menos medio me gustara. The High Fives, creo que sea, una cosa así. Una cosa random, completa, pero bueno, para tenerla ahí todavía como opción. Entonces, bueno, eso es lo que decido hacer. Lo pongo ahí y ahí sí, inmediatamente, en cuestión de minutos y horas,
Brum, todo el grupo, las 17 personas, votaron. Y yo, obviamente, el primero voto por 3, que voto por Bulldogs, voto por The Pickups y voto por High Fives. Veo que The Benchwarmers, pues obviamente vota la persona que lo había propuesto al principio, vota esta chica, obviamente, y ya. Y para mi sorpresa, empiezo a ver cómo mucha gente, además de votar también por Bulldogs, empieza a votar por capibaras. Y yo no entiendo. Bueno, obviamente pensaba que algunos de los venezolanos, como ya después supe que el capibara era un chigüire, etc., dije, bueno, a los venezolanos les va a gustar seguramente. Y van a votar por él. Pero yo contaba en que los otros iban a votar también por Bulldogs. Entonces sí, Bulldogs entra en la pelea, pero los capibaras empiezan a subir y a subir y a subir. Benchwarmers se queda por abajo, recibe creo que máximo 3 votos. Los demás también. Triple Stitches, Snack Attack, 1 voto, 2 votos, lo que sea. Pero entonces veo, para mi sorpresa, que muchos de los no hispanohablantes, incluyendo esta chica de los Benchwarmers, que también le gustaba Benchwarmers, vota por capibaras, también como opción. Ojo, estábamos todavía en una selección múltiple. Veo que tenemos un chino también en el equipo. Veo que el chino vota por capibaras. Que hay un par de alemanes que votan por capibara. Los americanos votan por capibara. Yo no entiendo. Yo hubiese jurado que todos estos no hispanohablantes iban a odiar el nombre capibaras porque probablemente no lo puedan ni pronunciar. Y es cuando empiezo a preguntar. Ya yo había empezado un poco. A mi esposa le pregunté, ¿tú sabes lo que es un capibara? No, no tengo idea. Pero le pregunto a mi hija de 11 años, ¿tú sabes lo que es un capibara? Me dice, pero claro, capibara, sí. Si fuimos al zoológico el otro día exclusivamente a ver capibaras. ¿Qué? ¿En serio? Aquí hay capibaras en el zoológico. Sí, fuimos con el colegio y no sé qué. Y le pregunto a mi hija mayor, dice, ¿capibara? Sí, claro, y hay una canción en TikTok. Y yo, ¿qué? Y llego al trabajo y le pregunto a un colega argentino que había hecho un viaje por Asia el año pasado. Y le comentamos todo, porque hay una colega también americana que está en el equipo, que tampoco sabía que eran capibaras. Y cuando le decimos capibaras, pero claro, si es todo un hype, está en trend, en Asia hay hasta cafés de capibaras y si ganan los capibaras les tengo hasta merch. Y yo, ¿qué? No entiendo, ¿dónde estaba yo metido? Le empiezo a preguntar a colegas de trabajo alemanes y le pregunto a mi jefa, ¿tú sabes lo que es un capibara? Pero sí, claro, capibara, sí, cómo no, capibara. Y yo, pero ¿tú sabías lo que era un capibara antes o por todo? No, porque es que desde hace como un año están de moda y hay capibaras por todo el lado. Y yo, ¿qué? Y me empiezo yo a ver entonces, empiezo a investigar en internet capibaras y descubro un mundo inmenso que yo no conocía de esto, de cafés, de mercancía, de peluches, de canciones, de memes, de TikToks, de morrales, mochilas, de cartucheras, de todo tipo de capibaras. Y me doy cuenta de que es una mina de oro el nombre capibaras. De que estamos prácticamente de moda. Le digo hasta con a mi colega de trabajo que tampoco tampoco sabía que era un capibara y quería que fuera Bulldogs, también le digo, ¿será que cambiamos nuestro voto? Porque es que ahora capibaras me suena magnífico. Bueno, total que al final yo empiezo a entender y digo, bueno, va a ser entonces entre los Bulldogs y capibaras. Y ahí es donde yo veo, wow, puedo vivir completamente con esto, aunque yo no había votado ni siquiera en la selección múltiple con capibaras. Y dije, lo importante es que The Benchwarmers no va a ser. Y en ese momento digo, le agradezco, digamos, a
a esta colega venezolana que había puesto el nombre en primer lugar, le digo, gracias. No le digo, lo pienso. Después se lo dije. Gracias por proponer este nombre porque has salvado al equipo de que se llame Benchwarmers. Y digo, ok, cuando termina la votación múltiple, donde votaron absolutamente todos los participantes del equipo, todos, 100% de participación, absolutamente democrático, quedo bien yo, y además entonces termino con los dos nombres que yo considero que son perfectos para el equipo. Por un lado, Bulldogs, que era mi idea original, y Capibaras. Ambos casi exactamente con la misma cantidad de votos. Y yo digo, bueno, ya eso es completamente transparente. Y cuando terminó ese proceso, digo, ya está, estos son los dos nombres elegidos y estos son los dos nombres por los cuales vamos a votar. Y yo dije, bueno, empecé a sacar cuentas de los que habían votado por este y no por este, los que votaron por Bulldogs y no por Capibaras, y al revés. Digo, oye, está cerradísimo, esto lo va a decidir justamente los que no eligieron ninguno de los dos. Es decir, los que escogieron The Benchwarmers o Triple Stitches o los otros. Eso es lo que lo van a decidir. Y yo decía, bueno, hay un par de venezolanos que habían votado por The Bulldogs desde el principio. Y yo dije, bueno, les gusta más The Bulldogs que los Capibaras. Estaba súper parejo. Y de modo que, bueno, pongo esos dos nombres finales e igual todos empiezan a participar y veo cómo va Bulldogs, Capibara, Bulldog, Capibara. Van cabeza a cabeza hasta que empieza a despegarse Capibaras. Y veo que aquellos que habían votado tanto por Bulldogs como Capibaras empiezan a votar por Capibaras. Capibaras, Capibaras, Capibaras. Ya llegó un momento donde no terminaban de votar todos, pero matemáticamente prácticamente estaba decidido. Le digo a mi colega que todavía quería que ganara Bulldogs, bueno, va a ser los Capibaras. Y el otro, el argentino, sí, bien, les traigo el lunes, les traigo la merch del equipo. Y yo digo, bueno, excelente, la verdad. Y entonces empiezo a entender que este nombre, todo el potencial que tenía. Primero porque mi mayor preocupación, que era que la gente no iba a tener ni idea de qué era un capibaras, no iban a saber ni pronunciarlo, si yo todavía ni siquiera me acuerdo a veces de cómo se pronuncia. Y decía, cuando lleguemos a la liga se nos van a reír de nosotros. ¿Y cómo es que se llama? Nadie se va a acordar del nombre, nadie va... Y resulta que todo lo contrario, todo el mundo sabe que es un capibara. Todo el mundo está como en el trend de los capibaras. Cada vez empiezo a preguntarle más gente. Claro que sí, a los gringos, a mi ex coach del otro equipo. Pero si mis hijos son fan de los capibaras, yo no lo puedo creer. Y entonces empiezo a jugar además con opciones de logos, de tal. Y salen cosas buenísimas visualmente. Es una mina de oro. Y además el nombre se ajusta exactamente a lo que el equipo quiere decir. Sin querer, el nombre decía exactamente lo que yo quería que fuera el equipo. Tranquilos, sociales, no agresivos, adaptables, pero además, tú sabes, que le echan pichón juntos. Era exactamente todo lo que... la filosofía encerrada en este pequeño animalito que se llama capibara, que no es ni tan animalito, es grande. Por si nunca han escuchado qué es un capibara, vayan ahora mismo a buscarlo. Para los venezolanos es un chigüire. De modo que entonces el equipo se llama oficialmente los Berlín Capibaras. Y es para mí también, fue para mí un proceso de aprendizaje. Todo esto en una semana, ¿ok? De una montaña rusa de emociones para mí, porque para mí era un proyecto que yo estaba empezando en este año, donde cumplo 50, donde mis hijas se van independizando y alejándose de sus padres, donde empiezo nuevas perspectivas, donde cambia todo para mí de alguna forma. Donde de una pérdida, de perder mi equipo de hace 10 años, se crea algo nuevo,
donde hay una continuidad también que yo quiero entonces tomar las riendas. Soy ahora el líder de un equipo y no un simple jugador. Tomo responsabilidades y a esta edad es además elegir esto, la diversión por encima del ego. Y no buscar algo que ya existe en otro equipo, que era la otra opción que yo tenía, unirme a un equipo que ya existiera, sino construir uno propio. O sea, para mí no era un simple equipo de softball para jugar los sábados. Para mí representaba y representa todo lo que este año en sí mismo representa conmigo llegando al 5º piso. Así que, pues, este episodio no es de deporte, es de segundas oportunidades, es de no dejar que un final decida que no puedes empezar algo nuevo. También me enseñó todo el proceso de ser abierto, además de que hay algunas cosas que no necesariamente tienen que ser democráticas cuando se trata de un grupo en específico con tanta diversidad, donde que hay decisiones que hay que tomar, pero que a la vez uno tiene que estar abierto a nuevas perspectivas, a nuevas visiones, a nuevos ángulos de vida. Así que es así. Ahora soy el coach de los capibaras y todavía pronuncio mal el nombre. Hasta un próximo capítulo.